Lágrimas de sangre. Más allá de los atardeceres tan bohemios que había en ese lugar, María disfrutaba el suave aroma de las acacias y los rosales que había en la finca de su abuela. Tenía años sin visitarla y ahora debía volver a uno de los lugares más felices de su niñez solo para velar el cadáver de la anciana que compartía su nombre. Durante varias semanas había estado tentada a verla de nuevo, pues era una mujer solitaria. La finca había venido a menos luego de la muerte del abuelo, un hombre de carácter firme que lograba regatear mediante la intimidación. Pasadas las décadas, había logrado engrandecer las abandonadas hectáreas, golpeando a los trabajadores flojos y manteniendo un ambiente hostil entre ellos, incluso difamándolos y poniéndolos a unos contra otros para evitar que perdieran el tiempo jugando. Al morir él, los trabajadores dejaron de escuchar a la dueña y comenzaron a embriagarse en horas de trabajo. Poco a poco, la producción se redujo y el descuido facilitó las condiciones para que las fauces del tiempo despojaran los jardines, los corrales, los sembradíos y la casa de la hermosura de sus años venturosos. El lugar se había vuelto lúgubre. El pasto estaba crecido más allá de 1,5 metros, con malas hierbas por doquier. Las vacas estaban en los huesos. La mayoría de las gallinas habían sido asesinadas por los perros salvajes. Y los caballos, además de lucir escuálidos, tenían miasis en los cuartos traseros, por lo que podían verse gusanos moviéndose adentro de su carne. La peste de los corrales podía olerse desde varios metros a la redonda. La falta de cuidado en la madera de la casa había logrado un aspecto siniestro en los muros, y el tejado parecía una descolorida y raída alfombra colocada encima. Realmente, la maldad del tiempo había hecho terribles estragos en ese lugar, y ahora el deterioro había culminado con la extinción de la dueña. Así de tétrico encontró María el sitio. Las lágrimas brotaron al instante de sus ojos y corrieron por sus mejillas hasta juntarse en su barbilla puntiaguda, la cual estaba rematada por un hoyuelo que le daba un aire inocentemente seductor. Como pudo, se abrió paso hasta la casa y entró en la sala, que apestaba a humedad y polvo. Nadie había podido llegar tan pronto como ella, así que debería ser la primera en ver a la abuela muerta. Subió las escaleras y se dirigió a la habitación de tapiz azul marino, aquella donde oyera tantas historias de la vida de su abuela cuando era niña. Adentro le esperaba el ama de llaves. Seguía siendo Petra, la única persona tan vieja como la misma finca. Su rostro arrugado y amarillento, repleto de manchas hepáticas, se encogió con un gesto de tristeza al ver a la primera nieta de la familia. Se abrazaron. Petra le contó a María cómo habían sido los últimos momentos de su abuela. Había salido, como todas las mañanas, a alimentar a las escasas gallinas que se mantenían vivas. La pobre anciana tenía demencia senil y salía a las 3 de la mañana con una bolsa de granos en la mano izquierda y un palo en la mano derecha, para ahuyentar a los perros salvajes que pudiera encontrar merodeando en la propiedad, una precaución que había aprendido de su difunto marido. Sin embargo, aquella madrugada no lograría alimentar a ninguna de sus aves. Doña María había desaparecido. Pidieron ayuda a la policía, pero solo hicieron gala de su ineptitud. Eran los oficiales más estúpidos que han existido en el pueblo. Los pocos trabajadores que sentían respeto por la anciana y otros tantos obligados por Petra fueron en su búsqueda. Durante 3 días no pudieron hallarla. Solo se toparon con el palo de madera y el saco de granos a un lado de la composta. Pasó una semana y nadie sabía dónde estaba, hasta que 2 trabajadores llevaron parte de la composta a los sembradíos. Cuando estaban esparciendo la mezcla, uno de ellos creyó ver una mano caer en la tierra. Al revisar, descubrió que efectivamente lo era.
Volvieron a la composta y la revolvieron. Un pie, un brazo, un muslo, la otra mano, la cabeza. La anciana ya no estaba desaparecida. Lo terrible era que su cuerpo parecía haber sido desgarrado por un animal. Incluso tenía mordidas en los brazos y piernas. Podía notarse marcas de colmillos en la carne, agujeros demasiado grandes para creer que lo hubieran atacado los perros. Ni siquiera los lobos tenían unos así. Y pensar en un oso en aquella región del país era absurdo. Por el estado del cadáver, fue envuelto en papel de periódicos e introducido en el refrigerador. Petra no supo qué más hacer. María fue a la cocina luego de escuchar la historia. Abrió el refrigerador y contempló los despojos sangrientos que eran de su abuela muerta. No podía creer que aquello fuera verdad. Se sintió tan desolada que salió a la casa y fue al viejo fresno que había plantado con su abuelo muchos años atrás. Se sentó al pie del árbol y miró el atardecer. Estaba a punto de llorar cuando miró a lo lejos una silueta de una figura bestial que se movía cerca de donde estaban las caballerizas. María se levantó y vio que algunos de los caballos salían huyendo despavoridos. Desde lo lejos, vio cómo aquella monstruosidad corría velozmente con un movimiento hercúleo y derribaba a una de las yeguas, azotando su cabeza contra el suelo, golpeándola frenéticamente en el cráneo, hasta que la dejó agonizante, convulsionando. El ataque fue tan rápido que no le dio tiempo de defenderse. María quedó paralizada de horror. Aquella cosa tenía unos miembros inferiores gruesos y poderosos, surcados por venas enormes y azuladas. Sus brazos eran todavía más venosos, y sus manos lo suficientemente grandes como para cubrir la cara de la yegua. Su espalda era abultada, como la de un toro. El color de su piel era gris oscuro con motas de color carne, o tal vez era color carne con motas negras. Algunas partes de su cuerpo tenían vello, y eso volvía más grotesca su desnudez. Sin embargo, lo más espantoso de aquella abominable criatura era su rostro humanoide, con una mandíbula prominente que parecía el eslabón perdido entre una boca y un hocico. Sus dientes eran irregulares y torcidos. Parecía que tuviera muelas donde debía haber incisivos, a excepción de los dos pares de grandes y afilados colmillos, de amplias dimensiones que le imposibilitaban juntar los maxilares, dándole un aspecto verdaderamente aterrador. La mirada de aquel monstruo era vacía, con un iris y una pupila tan pequeños que hacían parecer que sus ojos eran verdaderamente blancos, solo surcados por venas rojizas y amoratadas que lo dotaban de un aire malsano y maligno. María sabía que su única opción de escapar era escabullirse aprovechando la altura del pasto y luego correr a toda velocidad hasta la casa. Así lo intentó, mas tuvo la maldita suerte de encontrarse con dos perros salvajes que le gruñeron amenazadoramente. María comenzó a llorar, mirando de soslayo hacia atrás con breves vistazos, rogando a la divinidad porque esos perros no la atacaran y no hicieran ruido alguno que pudiera atraer al monstruo que en esos instantes despellejaba la yegua muerta. El gruñido de los perros fue increciendo. María desesperadamente trató de ahuyentarlos en silencio, sacudiendo sus brazos como loca mientras sus lágrimas brotaban sin parar y se mordía los labios tratando de contener su propio alarido de pavor. Entonces, los perros ladraron ferozmente y retrocedieron un poco. Una pata de caballo aterrizó frente a ellos y luego otra más cayó sobre uno, logrando que soltara un chillido lastimero, signo de que le había hecho mucho daño. Ambos perros escaparon a toda velocidad. María sabía que la bestia se hallaba detrás suyo. Ya venía corriendo para darle el mismo destino que a la yegua. Su única alternativa era correr entre aquel pasto enorme que aturaba sus pies. Ella luchaba por acelerar, empujando las innumerables hojas que se interponían en su camino. El estrépito de la marcha del monstruo acercándose se oía cada vez más fuerte. Esa cosa
arrasaba con las hierbas. María intentó huir a grandes zancadas, pero sus piernas se hundían en aquella espesura, tan blanda como húmeda por la lluvia de horas antes, momento de su melancólica llegada a esa finca de porquería, donde pronto hallaría su muerte. Con una última brazada, María logró quitar las hojas de pasto y ver la deteriorada casa de su difunta abuela. Entonces una mano gigante la tomó por el cabello y la levantó por los aires. Ella pudo sentir cómo el monstruo colocó una mano en sus hombros y la otra en su barbilla. Durante un par de segundos, sintió una fuerza tremenda que intentaba arrancarle la cabeza, con el dolor más horrible que pudo sentir en su vida. Los ojos de María lloraron lágrimas de sangre. A la mañana siguiente, los padres de María llegaron a la finca junto con su hermano menor. Petra los recibió en la habitación de la abuela, donde les dio la noticia de que en lugar de uno simple, habría un funeral doble. Petra los dejó solos en la habitación y bajó las escaleras, caminando lentamente hasta el escritorio. Tomó de allí un viejo libro de hojas amarillentas y lo metió en un maltratado cofre forrado de cuero. Una risa insana brotó de su garganta áspera y volteó hacia la ventana. Para el día siguiente por la tarde, todos los posibles herederos de la finca estarían muertos. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.